Don't Hurt Me, I'm Scared volvió a ser tendencia tras anunciar su regreso en septiembre del presente año. Una vez más veremos qué pasó con aquel elenco que nos perturbó y logró engancharnos con su historia, dejando en claro que con el apoyo de internet se pueden hacer grandes cosas, sabiendo que esta serie fue inspirada en Plaza Sésamo y que los creadores han mencionado que todas las teorías que crean los fans son correctas. Es como comenzamos este video, así que prepárate porque hoy te presento el aterrador iceberg de Don't Hurt Me, I'm Scared. Comencemos. ...19 de junio... Esta fecha aparece en los episodios de la serie, y aunque podría referirse simplemente al Día del Padre, la verdad es que, investigando un poco más, podemos deducir algunas cosas. Por alguna razón, el 19 de junio del año 2016 terminó la serie, además de que fue la fecha en que estos personajes desaparecieron y fueron capturados por alguien. Esto lo sabemos porque se muestran carteles donde se les está buscando, lo cual deducimos que alguien los capturó debido a los videos de ayuda, y al final de la serie se nos da a entender que el padre de Yellow Guy podría ser quien está controlando todo, lo que a mi parecer esto es más complejo, pues en primera instancia los personajes literalmente se llaman el tipo amarillo, rojo y el pato, por lo que no tenemos conocimiento de sus nombres, lo que posiblemente nos da a entender que estos fueron raptados en la vida real para así crear esta serie, tal cual se ve en el último tráiler que se subió, donde los personajes están atrapados, y en el último episodio, el tipo rojo logra salir del trance, por así decirlo, y volver a la vida real, o tal vez solamente recordó un poco de lo que era su vida, pero esto lo explicaré mejor en un próximo video. Episodio Gumball. En el episodio Las Marionetas, el equipo creativo de Don't Hurt Me, I'm Scared realizó una colaboración para un episodio del increíble mundo de Gumball. El episodio trata de unas marionetas que Gumball y Darwin tenían arrumbadas, pero al volver a jugar con ellas se dan cuenta que son malvadas, mostrando escenas de terror y suspenso al puro estilo de Don't Hurt Me, I'm Scared. Él vive en nuestro mundo ahora. Y si quieres verlo de nuevo, también tendrás que venir a jugar. Y con sombrero a su pastel. Y mientras hornea el pastel, comienza a hacer otro pastel. Hiciste mal el primer pastel. Grasa y uñas como alimento. Y ropa irritante irán vistiendo. A ver si resisten al doblarlos. Hay diversión sin fin. ¿Están seguros de que no les molesta que regale sus juguetes? Sí, muy seguros. Debido a este episodio, se creó una miniserie de 3 episodios que puedes encontrar en YouTube, llamada Esperando a Gumball. Igual se cree que este episodio vendría siendo el número 7 de la serie de Don't Hurt Me, I'm Scared. Kickstarter. Fue aquí donde los creadores de la serie solicitaban a los fans para poder recaudar fondos y así lograr hacer este proyecto independiente, ya que aunque grandes empresas les ofrecían cantidades de dinero, ellos se negaron, pues quisieron hacerlo a su manera, y vaya que funcionó, pues a veces estas compañías no consideran la idea original del creador y simplemente ven por sus beneficios y conveniencias. Momentos en silencio. Ser amigo de mi papá. Estas situaciones se presentan en la serie y es usado para asustarte, ya sabes, es lo más típico y clásico para sacarte un buen susto y a su vez caracteriza a Don't Hurt Me, I'm Scared. Wiki. El 24 de mayo del presente año se publicó un video en el canal oficial de la serie, mismo que fue borrado con el tiempo. Es un adelanto del episodio piloto de la serie. A día de hoy lo puedes encontrar en internet con una calidad mala, pues las personas ya lo han resubido. En la descripción tendrás un enlace para que lo veas, además de algunas filtraciones de lo que serán los próximos episodios. En el episodio 3 conocemos a esta abeja que al principio parecía ser amigable,
pero al final descubrimos que solo estaba engañando a Yellowguy para sacrificarlo ante su amo, aprovechándose de que se sentía deprimido. Y nunca vas a estar solo. El episodio es muy raro y no se entiende si lo que pasa en dicho capítulo fue producto de la imaginación de Yellowguy o si por otro lado, por tal depresión de sentirse solo, él quería quitarse la vida, hasta que al final llegan sus amigos a mostrarle un poco de afecto y así sentirse amado. Pero mira, trajimos el último huevo duro para animarte. Creo que debe ser porque te amamos. Detrás de cámaras, esta serie tuvo un disco DVD en el que podíamos encontrar a los creadores charlando sobre la creación, creatividad y preparación de cada episodio, escenografías, trama, etc. En pantalla estás viendo el menú de este DVD, al igual que podías adentrarte más y encontrar escenas inéditas de cómo se hacía la serie. Cosas malas que podrían pasar. Se trata del primer video publicado en su canal oficial, donde, como el título lo dice, nos muestran situaciones que terminan mal, pero con una gran creatividad e ingenio, al puro estilo de esta serie. Inside the Mind es un canal de YouTube dedicado a descubrir misterios y crear teorías. Él cuenta con varios videos explicando algunas incógnitas de la serie, y si sabes inglés, en verdad recomiendo que los veas. Canciones. Hay un álbum que cuenta con las canciones de la serie, pero pongamos atención a lo mencionado en la canción Silly Sad Dog. Pato tonto y triste. Es un pato triste y tonto. Él es el tonto pato triste. Hola, pato tonto y triste. ¿Por qué estás tan triste hoy? El tonto pato triste dice que está triste porque no puede encontrar a sus amigos. ¡Oh, no! Pero espera un minuto. ¿Quién es ese de ahí? Escuchamos a un tipo hablar con el pato, quien está triste porque no encuentra a sus amigos. Se deduce que el que habla es quien los tiene secuestrados, quien podría ser Roy. Lo extraño es que al final del audio menciona que ve a alguien, lo que no queda claro qué es lo que pasa, y posiblemente esto se resuelva con los próximos episodios. Yellowguy es torturado por Roy. Sabemos que Roy es el padre del chico amarillo, de hecho, él mismo lo dice. Ser amigo de mi papá. Ahora bien, no entendemos cómo un padre puede torturar y maltratar de tal forma a su hijo, ya que lo hace sufrir de muchas formas en esta serie, por lo que nos preguntamos si en verdad es su padre o si es que Yellowguy lo nombra como su padre debido a que Roy es quien lo controla. Sea como sea, al final nos damos cuenta que Roy es quien ha controlado todo desde su máquina, haciendo aparecer a los maestros y preparando la historia para someter a su hijo en esta tortura. 20 de junio, al final del episodio 6, observamos que la fecha del 19 de junio cambia a 20 de junio y ya no se nos da una explicación al respecto. Al momento de que Redguy desconecta la máquina con la que aparentemente los controlan, se vuelve a mostrar a los tres chicos que ahora tienen su color favorito. Se creía que, con esta apariencia, es que seguiría su continuación, pero por lo visto en el nuevo tráiler, esto no es así, por lo que no hay nada claro con esto, todas son suposiciones, por lo que tenemos que esperar hasta septiembre para tener más información acerca de esta nueva fecha, pues posiblemente infiera a que nuevos personajes serán traídos a este mundo controlado por Roy. La escena del episodio 5. En dicho episodio logramos ver a Yellowguy y a Pato preocupados porque notan que falta alguien y claro, Redguy ya no está con ellos. Ahora bien, mientras algunas cosas tratan de distraerlos de su objetivo por recordar quién falta, nos muestran unas escenas donde vemos que Yellowguy se devora a Pato y al final del episodio vemos que hizo una locura y prácticamente enlató a Pato, mostrándonos una de las escenas
más traumantes de la serie, pues en el siguiente episodio ya no vemos a Pato en la habitación. No obstante, notamos que con la máquina que controla Roy puede hacer que los personajes aparezcan en escena las veces que él lo requiera, pues cuando Red Guy está apretando los botones, vemos que aparece Pato. También se cree que la carne y la lata que hablan lograron su objetivo, el cual era influenciar a Yellow Guy a que cometiera canibalismo, que va de la mano con la moraleja del episodio. Candle Cove fue una de estas series siniestras que en los años 70 era transmitida, pero que a su vez se tiene muy poca evidencia, pues hay más relatos que hablan de ella que algo contundente, creando incluso así una creepypasta. Sin embargo, los creadores de Don't Hold Me, I'm Scared debes saber que se inspiraron en esta serie y solo es cuestión de mirar un poco sus parecidos para que te des cuenta. Help número 3. Aunque en su canal de YouTube oficial encontramos solo 2 videos de ayuda, en otros canales encontramos algunos más, y el número 3 es este que estás viendo en pantalla, donde prácticamente te piden ayuda a ti como espectador para que apoyes a que la serie siga en pie. Moralejas. Los episodios de Don't Hold Me, I'm Scared parecen no llegar a ningún lado, pero si pones atención podrás entender que más allá de comprender la historia de la serie, lograrás apreciar el mensaje que trata de dar o la crítica que está haciendo. Un ejemplo de esto se ve en el episodio 5, donde el mensaje es claro. Estos vegetales, mientras cantan, mencionan el cómo se deben alimentar y qué es lo correcto, pero lo extraño es cuando vemos que en sus esquemas incluyen una pizza e incluso un cigarro, cosas que obviamente no son saludables. Esto es una clara crítica a las compañías que nos tratan de vender cualquier cosa y poniendo siempre en primer lugar sus intereses. Dog es un video hecho al estilo de Don't Hold Me, I'm Scared, pero este fue hecho por un fan, donde vemos a los personajes de la serie, pero diferentes, sin dejar de lado el terror que los caracteriza. DVD Competition, así se titula un fragmento de 10 segundos, el cual te mostraré a continuación. Este video lo puedes encontrar en la cuenta de Becky Sloan, quien es la que seguidamente revela easter eggs o datos de la serie, donde claramente nos hace referencia a que Roy es el que está al mando de esta serie, siendo la portada del DVD mostrando alrededor los rostros de los 3 chicos. La serie es un sueño, de las teorías más conocidas y que se usa para todas las series. Nos relata que todo es un sueño de Yellow Guy o que está en coma y todo pasa en su mente. A sus amigos los representó como Red Guy y el Pato, y a su padre como Roy, quien en la vida real es igual de grosero con él. Por esa razón es que tantas locuras ocurren en la serie, pero en mi opinión, obviamente, no hay que hacer mucho caso a esta hipótesis. Red Guy es real, debido a que en el episodio 6 vemos al chico rojo como si hubiese salido del programa. Es que se cree que él es el único que es real, es decir, que al despertar del trance, si es que despierta, podrá continuar con su vida. En mi opinión, creo que cada personaje es real, solo que se nos darán más pistas en próximos episodios, pues como vimos en el episodio 6, Red Guy pudo recordar un poco de lo que era su vida, y es por eso que se le ve en una oficina y contando chistes al estilo de Carlos Vallarta. Fecha de 1955. Esta fecha aparece en distintos episodios, lo que se volvió un easter egg. Con el tiempo, se creyó que esta fecha fue el comienzo del programa como tal, y cuando estos personajes fueron secuestrados, esto se fundamenta aún más cuando nos enteramos que el programa tiene 100 años de haberse creado. No obstante, se sabe que en esta fecha de 1955 la ITV comenzaría
que vendría siendo el canal comercial más antiguo del Reino Unido, por lo que concuerda con la fecha que vemos en diferentes episodios. Igualmente, en la serie, observamos algunos guiños a esto. Los profesores. Estos son los diferentes objetos que aparecen en la serie y supuestamente representan algo, como la libreta, que representa programas educativos, el reloj, documentales, la computadora, la tecnología de la actualidad, y la abeja, programas evangelísticos. Y pensándolo bien, esta serie está llena de simbolismos, por lo que no suena tan loco pensar en esto. Roy es un viajero en el tiempo, de las teorías más conocidas en el fandom, que nos dice que Roy es Yellowguy, pero del futuro, el cual ha vuelto al pasado para protegerlos y así no terminen perdiendo la cabeza tras estar en este mundo de locura. La teoría se fundamenta con lo siguiente: en la canción del reloj vemos la palabra Ruiz, que vendría siendo Ruiz o muñeca en español, pero mal escrita, y esto haría referencia a Roy y Yellowguy, ya que como vemos, Roy tiene la letra R marcada y Yellowguy la letra D. Además, en el siguiente episodio podemos observar que la luna tiene la cara de Roy y el sol la cara de Yellowguy, lo que significa el futuro y el pasado, dando por conclusión que posiblemente Roy no es el villano y solo está buscando la manera para que Yellowguy y sus amigos puedan escapar de ese mundo y no terminen corrompidos como él. Roy y Redguy. Tratando de darle una explicación a la serie, debemos ir directamente a los dos personajes que aparentemente están conscientes de todo. Así es, hablo de Redguy y Roy. Sabemos que Roy es quien patrocina el programa, pues lo hemos visto en los créditos de la serie. Su nombre está escrito en diferentes lados e incluso está escondido en muchos episodios de manera sospechosa. Sin embargo, la prueba contundente de esto se ve en el episodio 6. Retomando dicho episodio, vemos que Redguy comienza a recordar lo que en algún momento fue su vida en su aburrido trabajo y después empieza a comportarse raro, como si su sueño fuera tener un programa para niños. Soy una carpeta, pones documentos en mí. Carpeta. Después lo vemos en un escenario, pero al ser rechazado, ve a Roy, y es aquí cuando todo conecta, pues fue aquí cuando Roy notó la creatividad y talento de Redguy, por lo que le propuso crear el programa infantil, el cual estaría financiado por Roy. Ahora bien, en una entrevista realizada por It's Nice Dad, Roy por primera vez habla y dice lo siguiente: mi niño tonto ha permitido que sus ojos se vuelvan arrogantes y groseros, por eso lo llevaré de viaje a la tierra de los castigos. Por lo que esto afirmaría aún más que Roy tortura a su hijo, Yellowguy. De hecho, en esta misma entrevista le preguntan al chico amarillo cuáles son sus miedos, por lo que él responde que le teme a los huevos, avispas, cangrejos, murciélagos, carne, árboles, nueces, escaleras, caballos, alfombras, luna y cielo, cosas que hemos visto en la serie, por lo que Roy, aparte de patrocinarle el programa a Redguy, tortura a su hijo para así educarlo a su manera o dándole una lección, y es por eso que vemos la fecha del 19 de junio, episodio tras episodio, que da a entender que es el Día del Padre y así decirle de manera implícita a su hijo que él manda, torturándolo por el resto de su vida. Ahora bien, posiblemente esto acabó en el episodio 6, pues como te mencioné, Redguy con el tiempo se dio cuenta de todo, rompiendo la cuarta pared de vez en cuando y averiguando que detrás de todo hay una gran producción, y cuando él desconecta la máquina con la que los controlan fue que todo cambió, una nueva etapa donde no hay tortura, y es por eso que la fecha cambia, indicando un nuevo comienzo. Si te gustaría que hiciera más videos de esta serie, no olvides comentármelo. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, me despido y nos vemos.
Hasta un próximo video. Buenas noches.